de Tehuacán, del área de Ingeniería Civil. A continuación les presentaremos lo que es el proceso constructivo de una carretera. Trabajos preliminares. Consta de actividades relacionadas a los trabajos iniciales de toda obra de infraestructura vial, siendo estas: desmonte. En esta actividad se limpia el terreno sobre el cual se ha destinado para la construcción de carretera con el fin de quitar todos los elementos que se encuentren sobre la superficie, como vegetaciones, rocas, entre otros. El desmonte comprende la tala, que es prácticamente cortar árboles y arbustos. Roza. Consiste en quitar la maleza, hierba, zacate o residuos de siembras. Desenraice. Se retiran los troncos o tocones, con o sin raíces. Limpieza. Se retira el producto del desmonte al banco de desperdicio. Despalme. Se hace una remoción de la capa superficial del terreno natural, que por sus características no es adecuada para la construcción, ya se trate de zonas de cortes, áreas destinadas para el desplante de terraplenes o de zonas de préstamo. Los residuos, productos del despalme, se cargarán y transportarán al sitio o banco de desperdicios que apruebe la Secretaría, en vehículos con cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que se derramen. Equipos para despalme. Equipos para despalme. Se utilizan tractores equipados con cuchillas cortadoras. Pueden trabajar en cualquier tipo de terreno. También motoconformadoras, esta para material suelto. Y también motoescrepa. Transporte y almacenamiento. Cuando se trata de materiales que no vayan a ser aprovechados posteriormente y que se hayan sido depositados en un almacén temporal, serán trasladados al banco de desperdicio lo más pronto posible. El transporte y disposición de los residuos se sujetará en lo que corresponda a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes. Compactación del terreno natural. Es la que se le dará al material del terreno sobre el que se desplantará un terraplén o, en el caso de terracerías antiguas que vayan a ser ampliadas. Compactación de la cama de los cortes. Es la que se le da al material del terreno que queda debajo de la subcorona o de la capa subrasante en un corte para proporcionarles a ese material el peso volumétrico requerido. Según la Secretaría de Transporte y Comunicación, en esta etapa de construcción de la obra se realizarán trabajos de despalme, excavación de cortes, compactaciones del terreno natural en el desplante de los terraplenes y zonas de cortes, así como la deformación y compactación de las capas del cuerpo del terraplén, subyacentes y subrasante. Todo esto de acuerdo a los grados de compactación y procedimientos que se indican en el proyecto de las terracerías correspondientes. Se iniciará por la limpieza y despalme del área por construir en la zona. En el caso de terraplenes, se construirá el cuerpo de terraplén con alturas variables dependiendo de la rasante y se compactará al 95% de su peso volumétrico seco máximo de la prueba AASHTO estándar. Posteriormente, la capa subrasante con un espesor de 30 centímetros, debiéndose compactar el material que constituya dicha capa al 100% de su peso volumétrico seco máximo de la prueba AASHTO estándar. Los materiales empleados para la formación de las diferentes capas deberán ser procedentes del banco que elija el contratista, cumpliendo con la calidad indicada en las normas de esta Secretaría y de acuerdo a lo indicado en el proyecto de terracerías correspondientes. Obras de drenaje. El drenaje es el conjunto de obras que sirven para captar, conducir y alejar del camino el agua que puede causarle problemas. Las obras de drenaje se clasifican por superficial y subterráneo. El drenaje superficial se clasifica según la posición que las obras guardan con respecto al eje del camino en longitudinal, aquel que tiene por objeto captar los recubrimientos para evitar que lleguen al camino o permanezcan en él. Transversal es aquel que tiene por objeto dar paso libre al agua que cruza de un lado a otro. Para el proyecto de una alcantarilla se deben tomar en cuenta los siguientes factores: ubicación de la obra, cálculo del área hidráulica, cálculo dimensional y estructural, elección del tipo de obra. Este puede ser altura de terraplén, forma de sección en el cruce, capacidad de sustentación del terreno, materiales de construcción disponibles en la región. Para la excavación, el primer rubro de la actividad instalación es la excavación, la cual consiste en retirar el material existente hasta la cota de fondo de excavación. El equipo que se usa para este rubro es una excavadora o retroexcavadora. La selección de cuál máquina se va a usar depende de las dimensiones del tubo y la altura de la excavación. Con la maquinaria se procede a asegurar la tubería con utensilios de amarre, cabos, bandas, cadenas. Luego izamos la tubería de una forma prudencial. Las tuberías se van colocando en contrapendiente. Esto quiere decir que la primera tubería a colocar es la que corresponde a la salida del agua. Para controlar que las tuberías no pierdan su eje, se debe calar y nivelar el teodolito en uno de los puntos con los que referenciamos el eje de la tubería. Luego se encera con respecto al otro punto.
Una vez instalada la tubería, se procede a rellenar con el mismo material que fue excavado, contaminado. La diferencia de material se rellenará con material de mejoramiento. Para esto utilizaremos la misma máquina que intervino en la excavación e instalación. Las capas de material de relleno se las coloca respetando los espesores que la especificación técnica del proyecto estipule. Proceso constructivo de una carretera de concreto hidráulico. Empezaremos por lo que es la subbase. Para la subbase es necesario realizar las siguientes operaciones, que son la extensión y humedecimiento de la capa, conformación, compactación y acabado de la misma capa. La subbase se colocará en capas no mayores de 20 centímetros de espesor, medido antes de la compactación, y deberá contener un contenido de humedad cercano al óptimo para compactarse, a un mínimo del 95% de su densidad máxima obtenida. Una vez concluido con los trabajos preliminares y se hayan verificado niveles y pendientes, procedemos con el cimbrado. La cimbra deberá corresponder con el espesor del pavimento. La cimbra será de madera o de acero, de tal manera que pueda soportar el peso del equipo de compactación, en este caso la regla vibratoria. Para la mezcla elaborada en planta se acarrea al sitio de trabajo, empleando camiones de volteo o camión revolvedor de 8 metros cúbicos, continuando con la fijación de las canastillas que soportarán las barras pasapuntas. Para el tendido de concreto hidráulico realizaremos las operaciones de vaciado. Buscarán minimizar la segregación de concreto. Se deberá de colocar en franjas de tal forma que facilite el movimiento de los camiones revolvedores. El extendido se deberá realizar con azadones de hoja lisa y palas. Después procederemos al enrasado. El enrasado se realizará de manera continua mediante la regla vibratoria o rodillo vibratorio. Para los acabados utilizaremos lo que es la flota de magnesio. Tiene como objetivo eliminar las ondas que quedan al paso del equipo de regla vibratoria, y él permitirá la salida de pequeñas cantidades de agua y aire presentes en la superficie. Juntas. Para las juntas tenemos dos tipos, las juntas longitudinales y las juntas transversales. Para las juntas longitudinales, las barras de amarre se intersectan de manera manual una vez que se vaya colocando el concreto. La ubicación se hará al centro del espesor de la losa y con un espaciamiento de 75 centímetros. En el caso de las juntas transversales, se llevará a cabo mediante el uso de la cortadora de disco, con potencia tal que el corte se realice con efectividad a una profundidad de 1/3 de pulgada. El espesor del disco debe de ser de 1/8 de pulgada. Los cortes en guarniciones deben coincidir con los cortes transversales, ya que de no ser así, las grietas se representan en las juntas de contracción, se transmiten a la guarnición y viceversa. Sello de juntas. Para el sello de juntas se realizará la limpieza de las ranuras de las juntas con agua o aire a compresión. Una vez limpia y seca la junta, se empleará el sello a base de silicón, poliuretano autonivelante. Esto se realizará a presión. Pavimento asfáltico en caliente. Para el pavimento asfáltico en caliente se toma como referencia la norma de la SCT. Esta contiene los aspectos a considerar en la construcción de las carpetas asfálticas con mezcla en caliente. Para este proceso utilizaremos el siguiente equipo, que es una planta mezcladora, una pavimentadora, compactadores de rodillo y de neumáticos, barredoras mecánicas, entre otras. Para esto deberemos considerar las condiciones climáticas adversas, temperaturas menores de 15 grados, lluvia, agua libre o estancada. Los trabajos previos se realizarán de acuerdo a la pavimentación. Si es sobre una base, se impregnará con la norma de riegos de impregnación. Si es necesario, se aplicará un riego de liga de acuerdo a la norma de la SCT, riegos de liga. Para la elaboración de la mezcla asfáltica, la elaboración de la mezcla será bajo los dictámenes de la norma de la SCT, la calidad de la mezcla asfáltica para carreteras. De igual forma, no se podrá combinar de un tipo de mezcla asfáltica con otra, hasta que la planta haya sido vaciada completamente. Para el tendido de la mezcla asfáltica, después de elaborar la mezcla, se extenderá con la pavimentadora. Si la mezcla está quemada, no se aplicará.
El contratista determinará la temperatura apropiada para el tendido y compactación de acuerdo con la viscosidad y temperatura. El tendido se hará en forma continua, evitando las paradas y arranques. Cuando sean 2 o más franjas con un intervalo de un día, se ligarán utilizando cemento asfáltico o emulsión de rompimiento rápido. La cara expuesta será recortada a 45 grados ligado a las juntas con cemento asfáltico o emulsión de rompimiento rápido. El traslape será de 3 a 5 centímetros de espesor, ajustado para compactación. Si es por capas, la capa sucesiva no se tenderá hasta que la capa anterior sea menor a 70 grados centígrados en su punto medio. Cada capa de mezcla deberá cubrir por lo menos el ancho total de un carril. Durante el tendido de la tolva permanecerá llena para evitar segregación. Al final de cada jornada se limpiará la pavimentadora. La longitud es responsabilidad del contratista, tomando en cuenta que no se tenderán tramos mayores a los que puedan ser compactados inmediatamente. Compactación. Se compactará inmediatamente después del tendido de la mezcla. La capa se compactará lo necesario para lograr las especificaciones del proyecto. Se hará longitudinalmente de las orillas al centro y en curvas de la parte interna a la externa. La compactación terminará cuando tenga la temperatura mínima conveniente especificada por el contratista. Por ningún motivo se estacionarán equipos de compactación por tiempos prolongados. Los rodillos bien humedecidos para evitar adherencia del material asfáltico. Señalización. A lo largo del camino se coloca señalamiento horizontal y vertical, preventivo, informativo y restrictivo, según sean las necesidades, que permitirá al usuario transitar con seguridad. Estos señalamientos tienen un funcionamiento diurno y nocturno, que se requirió para la protección. Polos y letras que se pintan sobre el pavimento, guarniciones o estructuras de las vías de circulación, así como los objetos que se colocan sobre la superficie de rodamiento con el fin de regular el tránsito o indicar la presencia de obstáculos. Pintado de rayas, signos, letras y cifras en el pavimento se efectúan de acuerdo con lo señalado en el proyecto y ordenado por la Secretaría. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes se barren y limpian en una faja con ancho mínimo igual a la de la señal, más 25 centímetros por cada lado, a fin de eliminar el polvo y materias extrañas que pueden efectuar la adherencia de la pintura. Se trazan sobre el pavimento las marcas del señalamiento con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento. Los colores para esta señalización deben ser color retrorreflejante, blanco o amarillo, según sea su función. Hay algunos equipos de señalamiento vial, estos pueden ser las franjadoras o pintarrayas. Estas están diseñadas para proporcionar líneas precisas y uniformes. Señalización vertical. Conjunto de señales en tableros fijados en postes, marcos y otras estructuras integradas con leyendas y símbolos. Para su colocación, por lo general se hace una perforación a un lado de la carretera. Se coloca la base del letrero, se fija con piedras y se rellena con concreto. El tablero de la señal queda siempre en posición vertical a 90 grados con respecto al eje de la carretera y en el sitio preciso indicado en el proyecto. Previa a la instalación de los indicadores de alineamiento, se marca la localización y disposición de los indicadores en los lugares establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría. Posteriormente, se realiza una excavación para su colocación, que fue de aproximadamente 25 centímetros de diámetro y 25 centímetros de profundidad. Se instalan de tal manera que quedan verticales, colocándolos en la excavación a una profundidad de 25 centímetros, con el fin de que sobresalgan 75 centímetros del hombro del camino.